Todos hemos escuchado alguna vez a un economista decir una cosa y a un economista distinto decir justo la contraria. Los dos parecen serios y tienen prestigio, pero cada uno cree tener la razón y cree que el otro está equivocado. ¿Cómo es posible esto? No es lo que nos esperamos en otras materias como la física o la química, donde los expertos suelen compartir una misma visión de la realidad. Al fin y al cabo han estudiado lo mismo, por lo que deberían saber lo mismo. Pues en este vídeo veremos por qué eso no pasa en el mundo de la economía. Lo primero que tenemos que hacer es entender que la ciencia económica es una ciencia social, porque estudia el comportamiento de los seres humanos en sociedad, en este caso en particular su comportamiento económico. Otras ciencias sociales son la historia, la sociología, el derecho, etc. Por su parte, las ciencias naturales son aquellas que estudian los acontecimientos de la naturaleza, todo aquello que existe al margen de las sociedades humanas, como por ejemplo la física, la química, la geología, la biología, etc. Tendríamos también un tercer tipo de ciencia, que serían las ciencias formales, como las matemáticas o la lógica, que son modos conceptuales de entender lo real, pero estas suelen ser utilizadas como herramientas por los otros dos tipos de ciencias, por lo que tiene sentido hablar solo de esos dos tipos de ciencias fundamentales. Existen muchas diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Aquí vamos a ver solo las más importantes. En primer lugar, los científicos de materias de la naturaleza estudian la realidad de una manera distanciada. Cuando un astrónomo, por ejemplo, estudia los astros, sabe perfectamente que él mismo está situado en un plano distinto de la realidad que estudia. La Luna, por ejemplo, se rige por unas leyes del universo que el científico no puede modificar. Haga lo que haga el científico, la Luna no va a cambiar su trayectoria. En cambio, en las ciencias sociales, los científicos forman parte de la realidad que está siendo estudiada. Por ejemplo, un economista que estudia el comportamiento de la bolsa está también un posible propietario de acciones, o un politólogo que estudia el resultado de unas elecciones es también un posible votante. Esto provoca que los investigadores no sean completamente ajenos a las cuestiones que están estudiando y que de hecho su propio comportamiento puede cambiar esa realidad social. Por ejemplo, el economista podría cambiar el comportamiento de la bolsa si se pusiese a comprar acciones masivamente, y el politólogo podría influir en el comportamiento de los votantes si publicase una encuesta que hiciese que algunos se replantearan su elección. De hecho, cuando un científico social acierta con su predicción precisamente porque ha influido con su acción en la realidad estudiada, a eso se le conoce como profecía autocumplida. Evidentemente esto no se puede hacer en ninguna ciencia de la naturaleza. De ahí que algunos autores, como Gaston Bachelard, señalen que las ciencias sociales no pueden ser tan exactas como las ciencias naturales. Cuando nos volvemos a nosotros mismos, nos desviamos fatalmente de la verdad. Todo esto se explica porque los seres humanos somos entes libres que tenemos voluntad propia para realizar cambios en nuestro entorno, en contraposición a los elementos estudiados en una ciencia natural, que se ven sometidos a las leyes fijas del universo. En segundo lugar, y debido a que el científico natural se encuentra en un plano distinto de la realidad estudiada, sus valores e ideas no influyen en ella. Por ejemplo, a un astrónomo le puede parecer bien o mal que la Luna gire alrededor de la Tierra, pero eso no va a afectar a su investigación ni a los resultados que obtenga. En cambio, el científico social tiene creencias, opiniones, intereses, preferencias y juicios de valor sobre lo que está estudiando, y eso puede condicionar lo que investigue, cómo lo investigue e incluso los resultados que obtenga. Por eso, aunque el científico natural suele investigar fundamentalmente por curiosidad, por simplemente querer saber más, el científico social suele estudiar con un ojo puesto en la transformación de la realidad. A esto se refirió precisamente Karl Marx cuando dijo: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Pero claro, un científico social puede querer cambiar el mundo en una dirección específica y otro científico social quiere cambiarla en otra dirección distinta. En ello van a influir sus intereses y sus puntos de vista. Por ejemplo, a un economista le puede interesar aprender cómo funciona la bolsa porque quiere ganar dinero y hacerse rico. Pero a otro le podría interesar saber cómo acabar con la pobreza, ya sea porque la sufra o porque le parezca moralmente inaceptable. Y lo mismo ocurre con los resultados obtenidos. En un problema de física mecánica solo puede haber una solución, mientras que en un problema económico puede haber tantas soluciones como preferencias existan. ¿Aumentar el salario mínimo es una solución positiva o negativa? Pues para el trabajador beneficiado será positiva, pero para el empleador perjudicado será negativa. No hay una única solución, esta siempre será subjetiva y dependerá de las creencias y opiniones del economista que busque la solución. Todo esto no tiene por qué ser malo, es simplemente una característica de las ciencias sociales. Algunos autores como Max Weber lo tenían claro. Para él, la ciencia social no puede hacerse cargo de la realidad si no es introduciendo en su ecuación la subjetividad individual. La empiria desnuda nada nos dice.
Pues necesita ser interrogada. Es la pregunta del observador que mira la realidad interesadamente desde una determinada problemática la que nos enfrenta al sentido de las cosas humanas. En tercer y último lugar, en las ciencias de la naturaleza se pueden repetir experimentos siempre en las mismas condiciones, algo que no es posible en las ciencias sociales. Precisamente debido al carácter fijo y no errático de los elementos de la naturaleza, el científico tendrá la seguridad de que los resultados de los experimentos van a ser siempre los mismos, porque no pueden ser modificados por ningún componente de libre albedrío. Es decir, un físico puede soltar un cuerpo desde una determinada altura y luego medir cuánto tiempo tarda en llegar al suelo, que ese experimento lo podrá repetir indefinidas veces siendo consciente de que las condiciones de entorno son siempre las mismas y que por lo tanto los resultados también lo serán. Existen algunas excepciones a esto, como por ejemplo ocurre con la física cuántica, pero en cualquier caso son menores y en absoluto comparables con lo que ocurre en una ciencia social, donde nunca es posible repetir el mismo experimento bajo las mismas condiciones. Un economista, por ejemplo, podría tratar de averiguar qué producto compra un determinado consumidor con una renta determinada y podría hacerlo simplemente mirando lo que compra en una tienda, pero si tratara de repetir el mismo experimento se daría cuenta de que no tiene por qué obtener los mismos resultados, ya sea porque el consumidor ha cambiado sus preferencias, ya sea porque la tienda ha tenido que cerrar, ya sea porque el producto que quería no estaba, etcétera, etcétera. La libertad de la que gozan las personas hace que sus comportamientos sean erráticos y que no respondan a leyes universales y fijas como sí ocurre en el caso de los elementos de la naturaleza. Para tratar de superar este problema, la ciencia económica recurre a modelos teóricos que intentan simular a pequeña escala lo que ocurre en el mundo real. Los modelos son simplificaciones de la realidad para realizar en ellos los experimentos. Las pruebas se hacen en estos modelos para luego extrapolar los resultados a la realidad y así poder realizar predicciones sobre el comportamiento de los agentes económicos. Sin embargo, el economista debe ser muy consciente de que los resultados obtenidos en su modelo teórico no tienen por qué coincidir con los resultados que se obtendrían si el experimento se realizara en la realidad. Dependiendo del marco teórico utilizado para realizar ese modelo, que a su vez dependerá de las creencias e intereses del economista, se obtendrán unos resultados u otros, pudiendo llegar estos a estar muy distanciados entre sí. No obstante, desgraciadamente, el economista no siempre es consciente de ello o no le da la importancia que debiera y confunde los resultados de su modelo con los que se obtendrían en el mundo real. Por eso un economista, con los resultados obtenidos en su modelo, podría concluir que elevar el salario mínimo es positivo, mientras que otro economista, con los resultados obtenidos en otro modelo diferente, podría concluir exactamente lo contrario. Además, por si fuera poco, y al contrario de lo que ocurre en las ciencias de la naturaleza, donde casi todo se pliega rigurosamente a las leyes de las matemáticas, en las ciencias sociales hay muchas variables que sencillamente no se pueden medir con precisión, lo que no hace sino dificultar todavía más la realización de experimentos. Por ejemplo, ¿cómo se puede medir la satisfacción que recibe una persona cuando compra un producto? ¿Cómo se puede medir con precisión las preferencias ideológicas de la gente? ¿O cómo se puede medir la felicidad de una sociedad? Es imposible hacerlo. Y es que, como nos recuerda Theodor Adorno, hay ciertas cosas que simplemente no se pueden medir. Cuando se me planteó la exigencia de medir la cultura, vi que la cultura debía ser precisamente aquella condición que excluye una mentalidad capaz de medirla. Por todo lo anterior, es evidente que la ciencia económica, como ciencia social que es, no puede ser nunca objeto de un método científico neutro, objetivo y exacto, como sí podría ocurrir, por ejemplo, con algunas ciencias de la naturaleza. Por eso siempre existirán economistas con visiones muy distintas entre sí, incluso totalmente opuestas. Pero entonces, si existen muchas visiones y enfoques sobre la ciencia económica, ¿cómo podemos saber cuál es mejor utilizar? ¿O por qué algunos son más utilizados que otros? Aquí es donde tenemos que hablar de paradigmas científicos. Un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Es decir, un paradigma es una cosmovisión generalmente aceptada por la comunidad científica del momento. Por ejemplo, los pensadores de la Edad Antigua creían que la Tierra era el centro del universo, y eso era un conocimiento aceptado por todos. En la actualidad, evidentemente, ese paradigma científico ya no es utilizado y hoy se utiliza el que sitúa a la Tierra como un planeta que gira alrededor del Sol. Como se puede ver, los paradigmas evolucionan con el tiempo. Lo que ocurre en las ciencias de la naturaleza es que los nuevos descubrimientos demuestran que lo que se sabía ya no es válido o útil, por lo que se descarta el antiguo paradigma y se sustituye por uno que explica mejor la realidad. Por eso el conocimiento es acumulativo. A medida que pasa el tiempo, la comunidad científica sabe más y va actualizando su saber. En consecuencia, los paradigmas científicos son cada vez mejores y más útiles. En cambio, en el marco de las ciencias sociales, la sucesión de paradigmas no es un proceso que necesariamente va descartando teorías falsas
y sustituyéndolas por otras más acertadas. Y esto no es así por dos motivos. Por un lado, debido a las características de las ciencias sociales que ya hemos comentado, es imposible saber con exactitud si un paradigma es mejor que otro. Así que si escogemos un paradigma y descartamos los demás, podemos estar equivocándonos gravemente. Por otro lado, y como hay intereses en juego, algunos grupos pueden maniobrar para ensalzar el paradigma que más beneficia a sus intereses y para desterrar el paradigma que más les perjudique, independientemente de que éste explique mejor la realidad. Por ejemplo, a las élites económicas les interesa más el paradigma del liberalismo económico que el paradigma del marxismo, porque el primero es perfectamente compatible con el mantenimiento de su privilegio y el segundo es totalmente opuesto. Por eso estas élites se encargan de dar recursos, medios y publicidad a los economistas que defienden las ideas que les benefician, porque así se harán notar más y así la gente creerá que su paradigma es el más serio y el más acertado. Y al contrario, esas mismas élites se encargan de desprestigiar y atacar a todos esos paradigmas que ponen en riesgo sus intereses y sus privilegios, con el objetivo de que la gente crea que esos paradigmas están equivocados o que son inútiles. Existe una anécdota que ejemplifica perfectamente este asunto. August Walras, padre de uno de los economistas con más influencia de la historia, León Walras, le escribió a este una carta el 6 de febrero de 1859 en la que se podía leer lo siguiente: algo que encuentro perfectamente satisfactorio en el plan de tu trabajo es tu intención, y apruebo desde cualquier punto de vista, de mantenerte en los límites más inofensivos respecto a los señores propietarios. Hay que dedicarse a la economía política como uno se dedicaría a la acústica o a la mecánica. Es decir, aplaudía las investigaciones de su hijo porque no ponían en riesgo los privilegios de los poderosos, conscientes de que, de no ser así, tendría muy difícil prosperar como economista. Y fijaos esa referencia a la mecánica o la acústica, ciencias naturales, porque son neutrales y no ponen en riesgo los intereses de nadie. Y claro, si esas élites consiguen que su paradigma preferido sea utilizado por los premios Nobel, por los economistas más conocidos y prestigiosos, que protagonicen los planes de estudio en escuelas y facultades de economía, que aparezca en la prensa, en las tertulias de radio y televisión, en las redes sociales, en la barra del bar, etcétera, etcétera, entonces la gente acabará creyendo que ese es el paradigma más acertado de todos e incluso el único válido. Y lo peor de todo es que la mayoría de esa gente no será consciente de que han aprendido y de que contribuyen a alimentar un enfoque de teoría económica impulsado por los poderosos para mantener sus privilegios. Y todo eso independientemente de su capacidad explicativa de la realidad, porque podría explicarla fatal, pero ser consustancial a los intereses de los poderosos. Por lo tanto, en las ciencias sociales, el paradigma dominante no tiene por qué ser el que mejor explica los hechos, no tiene por qué ser el paradigma que ha superado a los demás, sino simplemente el más apoyado por los poderosos, el más popular. Así se expresó al respecto Andrew Moll. Para explicar el dominio de una idea económica concreta, debemos saber más sobre cómo se forman y se diseminan las ideas entre los profesionales de la economía y cómo estas ideas están vinculadas con las estructuras de poder. Estos paradigmas tan apoyados y extendidos por los poderosos son tomados por muchos como la única verdad, porque extrapolan lo que pasa en las ciencias naturales a lo que pasa en las ciencias sociales, y acaban creyendo de verdad que ese paradigma es una superación de todos los anteriores. De ahí que critiquen con fiereza a quienes utilizan otros paradigmas, tachándolos de anticientíficos como si estuviesen utilizando una idea ya superada como lo de que la Tierra estaba en el centro del universo. De hecho, es tan fuerte la creencia de que ese es el único paradigma verdadero que es muy probable que nunca dejen de creer en él, incluso aunque los hechos contradigan las ideas en las que se basa ese paradigma. Por ejemplo, hay muchos economistas que todavía creen que los mercados financieros se autorregulan solo a pesar de lo que vivimos en el año 2008 con la gran crisis financiera internacional. Son ciegos a la realidad, lo único que les interesa es sus paradigmas, es como un acto de fe, es como una religión, cuando en realidad es un constructo sesgado en favor de los intereses de los poderosos y que puede que no explique bien la realidad. Este tipo de fanatismo llevó a Max Planck a decir que una nueva verdad científica no triunfa por medio del convencimiento de sus oponentes, sino más bien porque dichos oponentes llegan a morir y crece una nueva generación que se familiariza con ella. Por eso los cambios de paradigma en las ciencias sociales son tan lentos. Por ejemplo, llevó muchísimo tiempo que las ideas keynesianas fuesen aceptadas a mitad del siglo XX. Llevó décadas que las ideas neoclásicas fuesen aceptadas en los años 80 del siglo pasado. Y probablemente pasarán décadas hasta que un nuevo paradigma se instale en la academia y en nuestras mentes. Y el triunfo de esos paradigmas no se explica necesariamente porque expliquen mejor los hechos económicos. Es simplemente porque ganan la lucha de poder entre paradigmas que existe constantemente tanto en la academia como fuera de ella. Así se entiende mejor por qué los investigadores económicos suelen centrar su atención en problemas que afectan a los grandes intereses económicos y políticos y por qué dejan de lado otro tipo de problemas que no les afectan tanto. Por ejemplo, se dedican muchísimos más recursos de investigación a tratar de averiguar cómo vender más productos
que investigar cómo superar la pobreza mundial, que es el principal problema económico del ser humano. De ahí el surgimiento y desarrollo de perspectivas críticas que denuncian las visiones únicas y hegemónicas de la ciencia económica. Hay que huir del economista que dice actuar de forma neutral y tener la única verdad objetiva, tratando de ocurrencias anticientíficas todo lo que no coincida con su visión. La única forma de ser un buen economista es ser plenamente consciente de que existen muchas visiones sobre la realidad económica y de que todas ellas están sesgadas por intereses y por juicios de valor. Como decía la brillante economista Joan Robinson, hay que aprender economía para no dejarse engañar por los economistas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.